Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos una vez más en esta ocasión a la distancia, pero igual muy feliz de poder compartir algunas ideas con ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alan Valverde y yo soy el vicepresidente para Centroamérica y el Caribe de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Además, soy el director de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de la Universidad para la Cooperación Internacional. El tema que les quería compartir en esta ocasión es sobre cooperación regional y esta pensada desde el punto de vista del impulso que le puede dar a los compromisos que tenemos o de las obligaciones que hemos asumido para una gestión eficiente de las áreas protegidas. Muy bien, para empezar, este va a ser el orden de lo que les voy a compartir. Lo primero que vamos a hablar es cómo vamos con nuestra situación planetaria. Una introducción muy breve que justifica el segundo punto, que es la existencia de algunos compromisos globales. ¿Cuáles son esos compromisos globales y cómo vamos en su ejecución a nivel regional? Vamos a hablar de algunos temas que tenemos pendientes para el cumplimiento de estos compromisos, el escenario de cooperación regional que tenemos y algunas conclusiones muy sencillas a partir de lo que vamos a conversar. Muy bien, ya ustedes habrán escuchado esta frase por ahí, que vamos en la misma nave nosotros, todos estamos en las mismas. Este es el escenario global, no podemos bajarnos de ahí. No vamos unos para una dirección y otros para otra, sino que todos estamos en el mismo escenario. Pero, ¿cómo conservamos esa nave nosotros? En el 2009, Rockström, un sueco, establece algo que se empezó a llamar los límites planetarios. Y este que les muestro acá es un análisis del 2015 que muestra esos 9 límites planetarios que tiene el planeta. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente son condiciones que si nosotros las superamos, vamos a estar en una zona de mucho riesgo para la habitabilidad de este planeta. Esos son los límites planetarios. No deberíamos propasar esas condiciones de seguridad que nos dan estos límites. Esos son cambio climático, agotamiento del ozono, los aerosoles, la acidificación de los océanos, los ciclos biogequímicos de fósforo y nitrógeno, el uso del agua dulce, los cambios en el sistema de tierras o el cambio de uso del suelo, la integridad de la biosfera y algunas otras entidades nuevas que aún no se estiman, pero que saben que de cierta manera definen cuáles son los límites seguros para la humanidad. Como pueden ver, en el diagrama se muestra en verde aquellos límites que nosotros, o digamos, dentro del círculo verde se ven cuáles son los límites seguros para nosotros. Y vemos ahí que la acidificación de los océanos está en el puro límite de esto verde. Es decir, si seguimos acidificando los océanos vamos a haber superado ese límite. En el caso de agua dulce, estamos ahí más o menos, estamos bien dentro de los límites y también dentro de la parte del ozono también estamos bien. Hay dos entidades que no se han calculado todavía, que son estas nuevas entidades y la carga de aerosoles. No sabemos si estamos dentro de la zona segura o no. Conforme se va haciendo más amarillo y va tendiendo hacia rojo, quiere decir que ya estamos aumentando el riesgo. Y cuando ya llegamos a rojo es que estamos en un riesgo muy alto. Entonces, como pueden ver ustedes, la integridad de la biosfera, es decir, la pérdida de biodiversidad, es el límite que nosotros hemos llevado o que hemos superado de manera más profunda, pero también los ciclos bioquímicos del fósforo y del nitrógeno. En el caso del fósforo y nitrógeno, básicamente esto se debe al uso intensivo de agroquímicos, al tipo de agricultura que hemos estado desarrollando y estos han sido sobrepasados en gran cantidad. Y en el caso de la pérdida de biodiversidad, bueno, ya ustedes saben que nos encontramos en lo que llaman la sexta extinción de masa de las especies. Hemos ido a un límite en el que esto se podría comparar con las extinciones que tuvieron o con las otras 5 extinciones que fueron tan dramáticas. Entonces estamos viviendo esa parte. Ahora bien, ¿dónde las áreas protegidas tienen más posibilidad de incidencia dentro de estos límites planetarios? O sea, ¿cómo las áreas protegidas nos podrían ayudar a regresar esos límites planetarios a los límites seguros? Bueno,
Ahí las áreas protegidas podrían incidir mucho en la integridad de la biosfera, o sea, podemos hacer mucho para dejar de perder especies si tenemos buenas áreas protegidas que estén funcionando adecuadamente. También tenemos la posibilidad de incidir en cambio climático, tanto en mitigación como adaptación, y también en el cambio de uso del suelo. Si establecemos áreas protegidas podemos detener estos procesos. No tenemos tanta injerencia o tanta incidencia, tantas oportunidades para hacer cambios en los ciclos biogeoquímicos. Ahí tenemos que desarrollar otras estrategias en nuestros países para poder volver a una agricultura que sea, digamos que una agricultura que sea más inteligente y que verdaderamente entienda cómo poder desarrollar y cómo pensar no solamente en la maximización de una producción, sino también en cómo a largo plazo estamos quedándonos sin planeta a partir de este modelo de agricultura que está tan extendido en el planeta. Y bueno, ¿por qué la biodiversidad es tan relevante? Porque es uno de esos techos que estamos tocando. Ahora con el tema del COVID, que se ha empezado a hablar mucho de enfermedades zoonóticas, han salido algunos estudios y se dice que el 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas, es decir, que básicamente se ha dado un salto entre los animales y el ser humano, animales domésticos pero también de vida silvestre. Después se habla que 5% de las enfermedades nuevas, cinco nuevas enfermedades humanas aparecen cada año y 3 de esas son de origen animal. ¿Ok? Entonces 3 de cada una de las enfermedades, de las 5 enfermedades que aparecen al año, tienen que ver con este vínculo zoonótico. Esto básicamente por estrés, por la ruptura del balance dinámico que tienen los ecosistemas y por otros temas. En la izquierda vemos cuáles son las causas de estas enfermedades y el 31%, o sea casi la tercera parte de la aparición de estas enfermedades zoonóticas se debe a la deforestación y cambios de uso del suelo. Entonces, si nos devolvemos a las enfermedades donde 3 de esas enfermedades son de origen animal y el 30%, la tercera parte, se generan a partir de la deforestación y cambio de uso del suelo, tenemos que de esas 3 enfermedades, una de ellas al menos está vinculada con esto, con la pérdida de ecosistemas. Ahora, si tomamos la pérdida de ecosistemas y la agricultura industrial, eso nos da que el 46%, o sea, casi la mitad de las enfermedades zoonóticas están vinculados con esa agricultura industrial y con la deforestación. Entonces, ¿por qué este límite de biodiversidad es tan relevante? Bueno, porque solamente viéndolo de una óptica, si seguimos transgrediendo eso, además de que se pierden muchas funciones ecológicas, perdemos muchos servicios ecosistémicos, también estamos generando las condiciones apropiadas para que no solo el COVID, sino, como ustedes saben, el chikungunya, el Zika, el H1N1, el SIDA, el ébola, la influenza, todos esos que son enfermedades zoonóticas se siguen multiplicando. Y lo que estamos viviendo actualmente, que nos ha llamado a considerar nuestra relación con la naturaleza, sería una cuestión que se vaya a dar y se vaya a repetir continuamente. Entonces todavía estamos a tiempo de eso, pero para esto necesitamos regresar la biodiversidad dentro de ese nivel seguro, dentro de esos niveles que plantean los límites planetarios. Bien, nosotros hemos asumido una serie de compromisos globales y esos compromisos globales por mucho tiempo fueron muy aislados y cada uno tenía los suyos. Sin embargo, desde el 2015 se establece una agenda planetaria que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible tratan de volver más simple todo lo que habíamos vuelto una serie de palabrerías y enfocarnos en temas que verdaderamente nos van a ayudar a tener bienestar en el planeta. Esta es la agenda planetaria. Desde el tema de áreas protegidas bueno, y más directamente sobre biodiversidad, las metas Aichi se han convertido en un referente del plan estratégico que guió toda la década anterior. Perdón que salgan tantos colorcitos, pero bueno, eso es lo que se ha encontrado para hacer las relaciones. En teoría, los objetivos del desarrollo sostenible encuentran en las metas, o más bien las metas Aichi encuentran en los objetivos del desarrollo sostenible una ruta general y se aterriza para áreas protegidas y para gestión de biodiversidad a través de las metas Aichi. Pero si vemos esta segregación que se tiene como tipo pastel de los objetivos del desarrollo sostenible,
encontramos que en la base de estos objetivos está en la parte de biosfera, está la acción climática, está la vida submarina, están los ecosistemas terrestres y está el agua limpia. Entonces, para que estos objetivos del desarrollo sostenible se den, nosotros necesitamos mantener esa base de la biosfera firme. Y entonces, si ya superamos esos límites planetarios, en especial el de biodiversidad, y es tan importante la biodiversidad para todo el resto de los objetivos del desarrollo sostenible, entonces deberíamos encontrar cómo podemos convencer a los tomadores de decisiones de que las áreas protegidas tienen tanta relevancia para recuperar eso, para que podamos lograr los objetivos del desarrollo sostenible y también volver a meternos en esa zona segura para todo el planeta. Específicamente de los 20 metas Aichi, hay una que tiene una relación totalmente directa con las áreas protegidas. Eso no significa que las otras no lo tengan, pero esta en particular habla de que para el 2020 los países se debían comprometer a cubrir 17% de su territorio terrestre y de las aguas interiores como áreas protegidas y también el 10% de sus zonas marinas y costeras. Sin embargo, esta meta tiene unos apellidos. Vamos a hablar de que deberían establecer áreas protegidas que tengan o que revistan particular importancia para la diversidad biológica y que se conserven además dentro de sistemas de áreas protegidas, que sean manejados de manera eficaz, que sean ecológicamente representativos y que estén bien conectados. Entonces no es solamente llegar y definir que para cumplir con esta meta cuantitativa vamos a establecer una serie de áreas protegidas para hacer el check y cumplir, sino que necesitamos que estén bien representados los ecosistemas. Es decir, nada ganamos si 90% del territorio que hemos establecido como áreas protegidas es un único ecosistema y hay 20 que no están bien representados. O bien, tampoco hacemos mucho estableciendo estos espacios, pero si estos no tienen una gestión adecuada. O si están desconectados entre sí y no los gestionamos como una estructura de sistema, sino que cada uno está viendo cómo hace para sobrevivir. Entonces, la meta no es solo cuantitativa, sino que tiene unas condiciones particulares. En ese escenario, veamos cómo van los avances de la región con respecto al cumplimiento de esta meta en particular. En el 2018 se hizo un primer ejercicio en Latinoamérica para ver cómo íbamos avanzando, y aquí a la izquierda pueden ver cada uno de los países de la región que se evaluaron y vemos unas flechitas. Está la roja, la amarilla, la verde y la azul. ¿Qué indican estas flechitas dentro de un gráfico? Cuando sale rojo significa que esa meta no se va a alcanzar. Cuando salen amarillos significa que la meta se han hecho algunos avances, pero que no van a ser suficientes para llegar a la meta del 17% en la parte terrestre o del 10% en la parte marina. Cuando está en verde significa que la meta se alcanza, y cuando está en azul significa que la meta se superó. Entonces, por ejemplo, si agarramos el primer país que aparece ahí, que es Argentina, vemos que en sus zonas terrestres posiblemente no alcance la meta en la parte terrestre ni en la marina, que era el 10%. Vemos el caso de Brasil, que dice que en los dos casos se va a superar. Vemos el caso de Costa Rica, que dice que se va a superar la meta terrestre, pero que la meta marina no se va a alcanzar. Y así cada uno de los países. Siendo esto un ejercicio regional, entonces tenemos abajo al pie cómo es el escenario para todos los países de Red Parques. Entonces se indica que en la parte terrestre se va a superar la meta del 17% y que en la parte marina posiblemente lo lleguemos a alcanzar. Ahora bien, el complemento de esta fotografía, desde la parte grupal, nos muestra, después de la cobertura, que la efectividad de la gestión posiblemente se alcance, que temas de gobernanza vamos a tener alguna deficiencia para alcanzarlo, que la parte de representatividad ecológica sí se va a alcanzar, la conectividad también, y que temas de otras áreas claves para la conservación tal vez no se alcance. Perdón. ¿Qué significan estas otras áreas claves para la conservación? Bueno, básicamente entendemos que hay iniciativas de conservación que no necesariamente están enmarcadas dentro de una definición de área protegida.
Digamos, en algunos lugares resguardos indígenas están cumpliendo con sus funciones de conservación, pero no están como un área protegida. Entonces, estos son los espacios de otras áreas de claves para la conservación que se establecen en el análisis. Entonces, como ven, la meta está cumpliéndose casi en su totalidad, aunque hay dos áreas, que es la gobernanza y otras áreas claves que tal vez no se alcancen. Eso no sería mayor drama y se podría atender mucho la parte de gobernanza para salir de eso. Esto fue en el 2018. Ahora, ¿qué tenemos pendientes si verdaderamente estamos cumpliendo esta meta o no? Bueno, cuando nosotros pensamos en la gestión eficiente de las áreas protegidas, utilizamos regularmente esta referencia que se llama el ciclo de la planificación. Parte de entender cuáles son las amenazas que tiene las áreas protegidas, cómo están ahorita, entender si tienen los instrumentos de planificación y si tienen claridad hacia dónde van, si se cuentan con los insumos necesarios para atender eso, si se llevan adecuados procesos de gestión, si se desarrollan los productos específicos para alcanzar resultados. Sin embargo, la mayoría de los instrumentos de efectividad de la gestión que tienen nuestros países no integran o no llegan hasta la parte de resultados. ¿Por qué? Porque hacer una evaluación de la efectividad de la gestión se puede hacer todos los años y tenemos resultados particulares, pero saber si una población, por ejemplo, de algún pez que es muy raro, que está en las aguas del Caribe, entender cómo es su dinámica y demás, posiblemente nos lleve 20 o 30 años. Entonces, a pesar de que el análisis anterior que les mostraba decía que con respecto a efectividad de la gestión estamos bien para cumplir la meta 11, la verdad es que no es tan así, porque no tenemos instrumentos que nos ayuden, por lo menos en la mayoría de los países, a entender cuál es el impacto de nuestras gestiones a largo plazo. Entonces, los sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa posiblemente no sea tan cierto hasta el momento. Ahora, otro de los temas que hablábamos es con respecto a que no tuviéramos ecosistemas únicos dentro de esa conservación, sino que pudiera integrarse o tuviéramos dentro de esas metas representación de todas las áreas que son importantes, de todos los ecosistemas que son fundamentales. Entonces, dentro de un estudio que se hace, que se entregó en abril de este año, que es el informe Planeta Protegido para Latinoamérica, que ahorita les voy a hablar de él, se habla que el 43.8% de la superficie de las áreas clave para la conservación, o KBAs en inglés, no tienen ningún grado de protección. Es decir, no es cierto, por lo menos a partir de este otro análisis, que todos nuestros ecosistemas estén bien representados en esas metas. Entonces ahí tenemos un pendiente importante. Y por otro lado se dice que solo la mitad de los biomas de la región alcanzan o superan el 17% de la parte terrestre. Entonces tenemos una gran masa de biomas que no está protegido actualmente y que se requiere esa protección. Ese es el segundo pendiente que tenemos. Y después el tercer pendiente que tenemos, bueno, posiblemente tengamos más, estos los quise nada más para ilustrar un poco nuestra realidad en la región. El otro pendiente que tenemos es con la gente que nos ayuda a hacer conservación, los guardaparques, que son uno de ellos. Entonces vemos cuáles son las condiciones en las que trabajan a partir de un estudio que se hizo a través de una iniciativa que se llama URSA para el beneficio de los guardaparques, con WWF y otros actores, en el que se encontró que los guardaparques en su mayoría han recibido amenazas por su trabajo, más del 60%, que 77% de ellos ha enfrentado situaciones de riesgo y que además ha tenido, por ejemplo, 54.1% ha tenido encuentros serios con cazadores o con personas que están delinquiendo entre las áreas protegidas. Además, 70% de ellos dicen que no tiene los equipos necesarios para garantizar su salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, si tenemos estas condiciones, si esto es el grupo principal que nos está ayudando a hacer conservación, tenemos un vacío importante que atender todavía. Lo tenemos desde la óptica ecológica, desde valorar el impacto que tienen nuestras gestiones y también desde la gente que está trabajando con nosotros. Esto no necesariamente se visualiza a nivel global, pero si nosotros verdaderamente queremos darle la vuelta a ese límite planetario de biodiversidad, tenemos que trabajar en áreas como estas. Y para complejizar el escenario, actualmente se están discutiendo las metas Aichi
Aichi 2030 o post 2020. en el en el borrador que se está discutiendo actualmente, se habla de que la aspiración de los países es que se alcance un 30% de áreas protegidas u otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, tanto terrestres como marinas, que alcance un 30%. Entonces, si nosotros estuvimos cumpliendo, o a algunos países les costó mucho cumplir la parte marina, que era el 10%, a algunos les costó cumplir la parte terrestre, que era el 17%, ahora la meta es mucho más ambiciosa para poderle dar vuelta a ese límite y buscamos que sea un 30%. Entonces, imagínense que no hemos, o sea que tenemos algunos pendientes todavía, pero que además vamos a llevar a una mayor cobertura a través de áreas protegidas y estas OMEX que les decía, otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Lo podemos hacer con los mismos recursos que tenemos, con el mismo personal que tenemos, con esas condiciones que ellos experimentan. Y si no tenemos una adecuada gobernanza, vamos a sentir teniendo mucha presión para sostener estos espacios. De ahí que sea tan importante integrar a los sectores productivos, que sea muy importante integrar a los actores sociales, y además que es súper relevante para poder cambiar también esa huella tan grande que tenemos con los ciclos biogequímicos del fósforo y del nitrógeno. Otros pendientes, bueno, esos que les acabo de comentar de los ciclos biofísicos del fósforo y del nitrógeno, que son temas que están asociados con la agricultura. Entonces uno puede decir que no tienen que ver con las áreas protegidas, pero sí lo tienen que hacer, sí tienen que ver porque ellos impactan la integridad de la biosfera. Igual el cambio climático que mencionamos, que todavía está en una zona intermedia de riesgo, complejiza las otras. Entonces dentro de ellas se van haciendo más fuertes y nos van llevando a un mayor riesgo de habitabilidad del planeta, nos están llevando al colapso planetario. Para enfrentar eso, esta década se planteó como la de restauración de los ecosistemas. Entonces hay mucho trabajo que nosotros tenemos que hacer para recuperar suelo, para recuperar ecosistemas. Esto nos va a ayudar de cierta manera a cambiar un poco la realidad de los ciclos biogeoquímicos, pero nos toca desarrollar otras iniciativas que no estén en las áreas protegidas asociadas solamente al control y la vigilancia, solamente la educación ambiental, sino que tenemos que ser más proactivos trabajando directamente con estos sectores que están generando tantos impactos. Y en especial en muchos de los países continentales de Latinoamérica, muchos países grandes como Brasil, como Argentina, como México, como Chile, como Perú, etcétera, que tienen producción agrícola intensiva muy fuerte. Eso es lo que nos está llevando actualmente o lo que nos está sacando de nuestra zona de habitabilidad. Entonces otro pendiente que tenemos es cómo integramos esto, cómo hacemos que estos espacios se puedan ir recuperando y que nos permitan tener condiciones de habitabilidad positivas. ¿Podemos hacer estos cambios? Bueno, yo quiero decirles que sí y quería compartirles qué es lo que he visto que me motiva para pensar que sí podemos hacerlo en la región. Lo primero es que, como les mostraba en el 2018, ese análisis que les mostraba de cumplimiento de las metas terrestres y marinas, nos mostraba que en el 2018 a nivel regional habíamos alcanzado el 22% de las zonas terrestres a que se estuvieran establecidas como áreas terrestres. Es decir, superamos por 5% la meta que teníamos. Y el 8.4% de las zonas marino-costeras. Nos faltaban 1.6 para llegar a la cobertura esperada. Sin embargo, cuando se hace el informe que se entregó en abril de este año, que es el Protect Planet de Latinoamérica, ahí alcanzamos a cubrir las áreas protegidas terrestres hasta un 24% y la parte marina llegó hasta 18.9%. Esto pasó en 2 años, entonces es posible que se alcancen las metas, es posible que lleguemos a esto. Eso me genera mucha tranquilidad de que lo podemos hacer. Entonces, en zonas terrestres, la región latinoamericana le falta un 6% que se debería alcanzar en la próxima década, y eso yo creo que es muy posible que se alcance. Y para la parte marina estaríamos necesitando todavía un 11%. Afortunadamente, ya Panamá acaba de declarar una serie de áreas protegidas o un área protegida muy grande en la parte marina. Perú recién lo hizo, ya Chile lo había hecho, Brasil lo hizo, Perú lo hizo, México lo hizo, y hay muchos países que van haciendo esto constantemente. Entonces posiblemente la parte marina también lo vamos a hacer.
Pero, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que uno de los mecanismos más efectivos es la colaboración, la cooperación, la co-creación en general. Y Red Parques ha venido siendo un ente que coordina muchos de estos esfuerzos. Tenemos pocos recursos, pero si los canalizamos adecuadamente o sabiamente podemos distribuirlos muy bien. ¿Y cómo lo ha hecho Red Parques? Bueno, con los propios recursos de los sistemas. Entonces tenemos sistemas de áreas protegidas que tienen muy avanzado el tema de cambio climático, sistemas de áreas protegidas que manejan muy bien la parte de turismo, sistemas de áreas protegidas que están integrando muy bien la parte tecnológica o que han avanzado mucho en la parte marina. Y de todos ellos estamos aprendiendo. Entonces yo creo que esta es una de las posibilidades que tiene la región y que otras regiones a nivel planetario no la tienen. Hay una iniciativa asiática que podría ser parecido a esto, sin embargo, no funciona tan bien ni tan articuladamente como la Red Parques. Y para muestra de cómo funciona el trabajo en la región, quería mostrarles estos ejemplos. En el 2019 hicimos el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Tuvimos 3.000 personas ahí, a pesar del montón de limitantes que tenían los países para asistir. Algunos o la mayoría no tenían los recursos suficientes para hacerlo. La cooperación internacional ha dejado de ayudar en algunas de estas áreas y no se podía llevar adelante. En fin, pero lo hicimos y fue muy provechoso y ahorita les muestro un balance de cómo fue el Congreso. Dentro de este escenario se van generando otras iniciativas y lo que les estoy mostrando aquí es del 2015 para acá. 2019 fue el Congreso. Mujeres en Conservación es una iniciativa que parte del 2015 y está tratando de integrar cada vez más mujeres que buscan la equidad en la conservación. Y eso es muy positivo porque no solamente es las mujeres luchando por tener los espacios que se merecen, sino que a las áreas protegidas se está integrando otras visiones. La visión de las mujeres que se había quedado rezagada, que no la habíamos estado tomando en cuenta y que ahora nos enseña a gestionar los espacios de otra manera. Así que hay mucho agradecimiento, por lo menos de mi parte, hacia lo que han estado haciendo ellas y cada vez se consolidan más y cada vez van más adelante y son más ambiciosas en sus metas. Después de la celebración del Congreso se generó la celebración de las áreas protegidas, que ya este es el tercer año que se desarrolla. Se tiene actualmente el apoyo de 15 sistemas de áreas protegidas. Y no solamente celebrar por celebrar, porque son muy bonitas las áreas protegidas, sino por realzar ese valor, por posicionarlas para que quede dentro de todos nosotros la importancia que tienen y que podamos resaltar áreas protegidas que regularmente no reciben tanta atención, pequeños espacios que están muy aislados, que no son tal vez el trapito de dominguear de los países, sino que las áreas la celebración las está elevando, que las está resaltando y esto nos permite que empecemos a trabajar de una manera más integrada. Otra iniciativa que se hizo, que es admirable a nivel global, es la RELAC, que es la red de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe que trabajan con temas de áreas protegidas. Ellos tienen sus propios procesos de fortalecimiento de capacidades, ellos tratan de hacer incidencia política, ellos tratan de ver cuáles son las necesidades que tienen los países y de acercar a otros jóvenes para que puedan fortalecer esta masa crítica de ciudadanos que se están comprometiendo a hacer los cambios y eso nos van a ayudar mucho en nuestros sistemas. Entonces yo creo que la región, solo con estos ejemplos, muestra que la cooperación regional ya no es esa cooperación que nos daba recursos para que ejecutáramos todo en los países y que tenían una línea o nos daban línea de qué teníamos que hacer. Ya eso se supera y encontramos que no es el dinero necesariamente el que nos ayuda a hacer los cambios, sino es el compromiso. Y a través de esto y a través del intercambio podemos lograr hacer esos cambios. Perdón, para resumirles unos datos muy generales del Congreso, dentro de este espacio se tuvo 58 países participantes y hubo expositores de 40 de ellos. Se generaron muchas iniciativas como las que les comentaba también, mucho tuvo que ver también con el trabajo con pueblos indígenas y áreas protegidas locales. Se presentaron 930 trabajos, fueron más de 10.000 horas voluntarias de trabajo y hubo 110 voluntarios, por lo menos en el comité técnico que tuvo que ver con el desarrollo de las actividades, que de manera desinteresada se sumaron a esto para que pudiéramos generar líneas de trabajo para la próxima década en la región. Entonces, estas son otras expresiones en las que verdaderamente se ve el interés de la misma región
porque todo salga bien y porque los demás se beneficien. De una manera desinteresada, 110 personas trabajando por esto, por el bien de muchos, y me imagino que habían muchas más personas que querían sumarse y tal vez no encontraban cómo, pero bueno, esto nos muestra que hay posibilidades, que hay interés y que hay orientaciones hacia dónde queremos ir. Eh, Dentro de los bloques de trabajo de esto se habló de los acuerdos globales y cómo lograr que se cumplieran. Se habla de la gestión colaborativa, de una visión sistémica para la gestión de las áreas protegidas, de cómo la sociedad y las áreas protegidas interactúan y también de ejes transversales que son muy relevantes. Uno de ellos el bienestar. Entonces pensar las áreas protegidas desde la lógica del bienestar es fundamental para esto. Esto sienta las bases de una próxima década de trabajo también en la región y donde todos vamos de la mano beneficiándonos de lo que los otros saben y de lo que hacen bien y también de las lecciones aprendidas de lo que no hicieron tan bien para que no tengamos que repetir muchos de esos errores. Siguiendo con esta idea de que si podemos alcanzar las metas, estos son solamente algunos de los trabajos que se han desarrollado en este tiempo en la región. Entonces, el trabajo que les comentaba del 2008 para ver el cumplimiento, el 2018 para ver el cumplimiento de las metas Aichi 11 en los países de Red Parques, avances en la ejecución del plan de trabajo en áreas protegidas en la Amazonía, la Alianza Latinoamericana para fortalecer áreas protegidas, que era el 2020 y ahora se está tratando de ampliar para el 2030. ¿Cómo hacemos para fortalecer estos espacios? El lanzamiento del informe Protected Planet o Planeta Protegido de Latinoamérica y el Caribe, que se publicó en el 2021, pero que cubre hasta el 2020. Y esta iniciativa es muy relevante porque esto solo se ha hecho para el nivel planetario y se hizo un esfuerzo en algún momento en Asia, pero en Latinoamérica estamos encontrando canales, mecanismos y estamos tratando de difundir lo que hacemos y eso es verdaderamente muy, muy motivante. Y también, bueno, en algunos procesos que he estado involucrados en los que tienen que ver con fortalecimiento de capacidades para los países de Red Parques, estamos trabajando esas áreas que se detectaron como debilidades por los mismos sistemas. Entonces igual las capacitaciones ya no parten de el donante o el del que diseña la capacitación, sino de los intereses que tienen los países. En este caso, a través de unos ejercicios de fortalecimiento de capacidades con apoyo de IAPA y fondos de la Unión Europea, se está capacitando personal de los sistemas en gestión del turismo, en gobernanza, en efectividad de la gestión y sostenibilidad financiera. Temas todos que la misma comunidad de áreas protegidas o de los sistemas de áreas protegidas está definiendo como estratégicos para seguir avanzando. Mientras podamos seguir determinando en conjunto qué es lo que necesitamos y tengamos la voluntad de poner de nuestra parte para que esto siga adelante, entonces nos va a ir bastante bien en la región y vamos a poder lograr nuestras metas. Y lo que les enseñaba de los guardaparques, cómo indican que no tienen las condiciones necesarias y cómo enfrentan el riesgo y demás, eso no es ninguna barrera para que ellos digan en un 98% de los casos que son muy orgullosos de ser guardaparques. Y también mostraban datos que les gustaría muchísimo que sus hijos fueran guardaparques, a pesar de que parece que la profesión es ingrata en cuanto a no tener todas las condiciones. Entonces, si tenemos ejercicios en los que hemos demostrado que se pueden, si tenemos personal motivado, si tenemos una motivación mayor que nos dice que si no hacemos algo para cambiar el giro del planeta, y tenemos la posibilidad de incidencia que tiene una región tan grande, tan vasta y tan importante en biodiversidad como es Latinoamérica, esto no solamente nos va a decir a nosotros que podemos hacerlo, sino que les va a decir a otros países, a otras regiones, que también se puede lograr el cambio. Y esto nos va a garantizar que evitemos ese colapso planetario al que vamos. Muy breves unas conclusiones para cerrar. Creo que debemos girar el volante en esa dirección que les decía. Sigamos creando áreas protegidas, pero creémoslas con conciencia y no solo para cumplir. Dotemos de los recursos necesarios a las áreas protegidas para una adecuada gestión. Evaluemos el impacto de esas gestiones, que esas gestiones no se vean solamente como un check, como les decía, evaluémoslas verdaderamente desde su impacto. Es difícil llegar a medir el impacto a 10 o 20 años o a 50 años, pero si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca. Y recuperemos y restauremos suelos degradados. Es importante que asumamos esa obligación. Tenemos que hacerlo ahorita. Es fundamental que lo hagamos en este momento porque esa es parte de las iniciativas que tenemos que lograr para hacer el cambio. Y particularmente sigamos trabajando juntos.
hagámoslo de esta manera. Un último pensamiento para cerrar. Yo creo que estamos en nuestra oportunidad de hacer un cambio, que para evitar ese colapso planetario al que nos dirigimos debemos replantear nuestra relación con la naturaleza. Tenemos que reconocernos como parte de ella, porque eso nos va a llevar a un despertar o una empatía planetaria que se requiere para detener cuanto antes el acelerado proceso de extinción en masa que hemos venido generando. Creo que se puede hacer ese cambio. Muchas gracias, gracias por el espacio. Aquí les queda mi correo electrónico. Espero no haberme pasado muchísimo con el tiempo y espero que dentro de 2 años pueda ya acompañarles de nuevo allá en Cuba. Un abrazo para todos y nos estamos viendo. Saludos.